Siguió a un niño que le estaba robando comida de su cocina. Cuando descubrió la verdad detrás de todo, quedó devastada. El aroma de las especias flotaba en el aire de la cocina de Adriana, cuando un ruido sutil captó su atención. Con el ceño fruncido, dejó el cuchillo sobre la tabla de picar y se acercó sigilosamente a la puerta trasera. Su corazón dio un vuelco al ver a un niño escuálido de no más de 8 años, hurgando en su despensa. «Oye», exclamó Adriana, más sorprendida que enojada. El niño, con ojos desorbitados por el miedo, agarró un par de bolsas de comida y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Adriana, movida por una mezcla de curiosidad y preocupación, decidió seguirlo. Sus pies se movían con urgencia sobre el pavimento agrietado del barrio mientras su mente daba vueltas tratando de entender la situación. El chico se internó en un callejón oscuro, zigzagueando entre basureros y cajas abandonadas. Adriana, con el corazón latiéndole en los oídos, mantuvo la distancia para no asustarlo más. Finalmente, lo vio entrar en una casa abandonada al final de la calle. Con cautela, Adriana se acercó a una ventana rota y lo que vio le heló la sangre. El niño, arrodillado frente a una pequeña de unos 5 años, le ofrecía la comida robada con ternura. La niña, pálida y demacrada, comía con avidez. Fue entonces cuando Adriana notó algo que le revolvió el estómago. En el cuello del niño, parcialmente ocultas por su camiseta raída, se veían marcas oscuras. No eran simples rasguños o suciedad. Parecían moretones, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Adriana retrocedió. Su mente era un torbellino de preguntas y temores. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Dónde estaban sus padres? Y, sobre todo, ¿quién les había hecho daño? Con el corazón encogido y la determinación creciendo en su interior, supo que no podía simplemente dar la vuelta y olvidar lo que había visto. Estos niños necesitaban ayuda, y por alguna razón, el destino había puesto esta situación en su camino. El amanecer encontró a Adriana con ojeras profundas. 1. Determinación inquebrantable. Toda la noche había dado vueltas en la cama, atormentada por las imágenes de los niños hambrientos. Con los primeros rayos del sol, preparó una canasta con alimentos y se dirigió a la casa abandonada. El edificio, con sus ventanas rotas y pintura descascarada, parecía gemir bajo el peso de sus secretos. Adriana dejó la canasta en el porche desvencijado y se ocultó tras un árbol cercano, esperando. Las horas pasaron lentas y pesadas, pero ella se mantuvo firme en su vigilia. Cerca del mediodía, la puerta se entreabrió con un chirrido. El niño asomó su cabeza, mirando a ambos lados con cautela. Al ver la canasta, sus ojos se iluminaron por un instante antes de que el miedo los ensombreciera nuevamente. Con movimientos rápidos, tomó la comida y desapareció en el interior. Adriana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué les habría pasado para generar tanto temor? Cuando el sol empezaba a ponerse, un movimiento en la calle llamó su atención. Una figura masculina, encapuchada y de andar furtivo, se acercaba a la casa. Adriana contuvo la respiración, observando cómo el hombre miraba a su alrededor antes de deslizarse por una ventana rota. El corazón le latía con fuerza. ¿Sería el padre de los niños? ¿O alguien que les hacía daño? La incertidumbre la carcomía, pero sabía que un movimiento en falso podría empeorar la situación. Minutos después, el hombre salió tan sigilosamente como había entrado. Adriana alcanzó a ver un destello metálico en su mano antes de que desapareciera en la oscuridad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Adriana sentía el peso de un secreto oscuro sobre sus hombros. Algo siniestro estaba sucediendo y esos niños estaban atrapados en medio de todo. Con cada paso, su resolución se fortalecía. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. El tercer día, Adriana decidió que era hora de actuar. Con el corazón en la garganta, se acercó a la casa abandonada, esta vez sin ocultarse. Llevaba una bolsa con alimentos frescos,
una determinación que le daba fuerza a sus pasos vacilantes. «Hola», llamó suavemente, tocando la puerta desvencijada. «No quiero hacerles daño, solo quiero ayudar». El silencio que siguió fue tan denso que Adriana podía oír su propio pulso acelerado. Entonces, un crujido. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando el rostro demacrado del niño. «Me llamo Adriana», dijo ella, esforzándose por mantener la voz calmada. «¿Cómo te llamas tú?» El niño la miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. Mateo murmuró finalmente. Poco a poco, como quien intenta acercarse a un animal herido, Adriana logró que Mateo aceptara la comida y comenzara a hablar. Su historia salía a borbotones, confusa y llena de huecos. «Hubo un incendio», dijo Mateo, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Papá nos dijo que corriéramos. Mamá no salió». Adriana sintió que se le encogía el corazón. «¿Y tu papá?» Mateo bajó la mirada. «Él viene en mis sueños. Me dice que cuide a Susana». La mención de pesadillas recurrentes hizo que Adriana se estremeciera. ¿Qué trauma escondían esas palabras? Mientras hablaban, Susana se asomó tímidamente. Adriana notó con preocupación lo pálida y delgada que estaba la niña cuando se despidió, prometiendo volver. Adriana tenía más preguntas que respuestas. La historia del incendio no cuadraba. ¿Por qué estos niños vivían solos? ¿Qué significaban esas visitas nocturnas que había presenciado? Con cada paso que daba alejándose de la casa, Adriana sentía que se adentraba más en un laberinto de secretos y mentiras. Pero una cosa era: estos niños la necesitaban, y ella no iba a abandonarlos. El sol de la tarde caía implacable sobre el asfalto cuando Adriana se dirigió a la estación de policía local. Su determinación por descubrir la verdad la llevó a indagar sobre el incendio que Mateo había mencionado. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con ojos cansados, la miró con curiosidad mientras ella exponía su consulta, cuidadosa de no revelar demasiado sobre los niños. «Ah, sí, el incendio de la calle Roble», murmuró el oficial, hojeando un archivo polvoriento. «Fue hace unos meses. Una tragedia». Adriana contuvo la respiración mientras el hombre leía el informe. Según esto, los padres fallecieron en el incendio. Carlos y Mercedes Gutiérrez, 2 niños desaparecidos, presuntamente muertos también. El corazón de Adriana dio un vuelco. ¿Muertos? Pero Mateo y Susana estaban vivos, escondidos a plena vista. Saliendo de la comisaría, su mente daba vueltas. ¿Por qué el registro oficial declaraba muertos a los niños? ¿Y quién estaba protegiendo a quién? Decidida a obtener más información, Adriana se dirigió al vecindario donde había ocurrido el incendio. Las casas, con sus fachadas descoloridas y jardines descuidados, parecían guardar secretos tras cada ventana. Fue entonces cuando una voz la sobresaltó. «¿Buscas algo, querida?». Una anciana la observaba desde su porche y sus ojos agudos contrastando con su apariencia frágil. Adriana dudó un momento antes de acercarse. «Estoy investigando sobre el incendio que ocurrió aquí hace unos meses. Los Gutiérrez». La anciana frunció el ceño. «Ah, esa pobre familia. Un asunto turbio si me preguntas». «¿Qué quiere decir?». La mujer bajó la voz, como si las paredes pudieran oír. «Juraría que vi a Mercedes, la madre, unos días después del incendio. Parecía asustada, mirando por sobre su hombro. Pero cuando se lo dije a la policía, me trataron como a una vieja loca». Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas se movían, pero la imagen seguía siendo borrosa y amenazante. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de inquietud. Adriana, incapaz de conciliar el sueño, se encontró nuevamente frente a la casa abandonada. La luna llena arrojaba sombras fantasmales sobre el edificio decrépito, acentuando su aire de misterio y abandono.
Con el corazón latiendo fuertemente, Adriana se acercó a una de las ventanas rotas. El interior estaba sumido en la oscuridad, pero podía distinguir las siluetas de los niños durmiendo en un rincón, acurrucados uno junto al otro como cachorros buscando calor. De repente, Mateo comenzó a agitarse en sueños. Sus murmullos desesperados llegaron a oídos de papá. «No te vayas. Cuida a Susana. No nos dejes». Adriana sintió que se le encogía el corazón. Las palabras de Mateo sobre su padre hablándole en sueños cobraban un nuevo y perturbador significado. ¿Era posible que Carlos estuviera vivo y de alguna manera en contacto con su hijo? Mientras observaba, algo captó su atención. Un destello metálico cerca de donde dormían los niños. Con cuidado de no hacer ruido, Adriana estiró el brazo a través de la ventana rota. Sus dedos rozaron. Algo frío y metálico lo atrajo hacia sí, y bajo la luz de la luna, vio que era un medallón. El objeto, aunque manchado y abollado, era claramente una reliquia familiar. En su superficie, Adriana distinguió un Gutiérrez unidos por siempre. Este hallazgo contradecía directamente la versión oficial de los acontecimientos. Si los padres habían muerto en el incendio, ¿cómo había llegado este medallón aquí? ¿Y por qué los niños lo guardaban tan celosamente? Mientras Adriana contemplaba el medallón, un ruido la sobresaltó. Alguien se acercaba. Con el corazón en la garganta, se ocultó rápidamente tras unos arbustos. Una figura masculina emergió de las sombras, moviéndose con sigilo hacia la casa. Adriana contuvo la respiración, observando cómo el hombre entraba por la misma ventana rota. La incertidumbre y el miedo se mezclaban en su interior. ¿Quién era este hombre? ¿El padre que supuestamente había muerto? ¿O alguien más con intenciones desconocidas? Adriana sabía que estaba al borde de descubrir una verdad peligrosa, una verdad que podría cambiar todo. El amanecer encontró a Adriana con los ojos enrojecidos y el alma inquieta. La visión del hombre entrando en la casa abandonada la había perseguido toda la noche. Con una determinación nacida de la desesperación, decidió que era hora de confrontar directamente la situación. Esperó pacientemente cerca de la casa, oculta tras un viejo roble. Las horas pasaron lentas, tensas, hasta que finalmente vio a Mateo salir sigilosamente. Lo siguió a distancia, su corazón latiendo con fuerza. El niño se dirigió a un parque cercano, aparentemente vacío. Adriana observó, conteniendo el aliento, cómo una figura masculina emergía de entre los árboles. Era el mismo hombre de la noche anterior. Con un nudo en la garganta, Adriana se acercó lo suficiente para escuchar su conversación: «Papá,